Allá, por favor. Confiamos en tu mano y venimos ante ti con un canto de alegría y del corazón. Oh María, 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 oh María. Sor Lupita, Si se acaba el vino en tu vida hoy ¿no puedes compartir pantalla? y tienes Sí, pero ya la Ah, ok. pongo. ¿Quieres que probemos? Ah, sí, porfa. Sí, porfa. amor, Ajá, ahí tienes ahí está. madre. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien. Buscando acercarte a Ok. Dios. Ujú. Ahí Ah, tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí Gracias. tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. hola, buenas tardes. Hola, padre. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes desde Casa Sati. ¿Qué hubo, padre? Hola, padre. Si estás viviendo fuerte la Buenas tardes, saludos desde Puebla. ahí tienes Buenas. a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Buenas noches, esperamos 5 minutos Ahí tienes para dar tiempo a los que van a entrar y ya a las 7:05 iniciamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Enséñame, mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos.
dulce madre, junto a ti yo quiero estar. Padre Adriana, estamos haciendo una configuración en Face. Vengo a entregar Ah, sí, muchas gracias. mi corazón. Tómalo, Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. llévalo junto a tu hijo. Recíbelo, tómalo y llévalo junto a tu hijo. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. Tómalo y llévalo junto a tu hijo. Recíbelo, tómalo y llévalo junto a tu hijo. Abrázalo. Sé que al final tu corazón inmaculado triunfará. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Bien, vamos a iniciar respecto a los puntuales. En el equipo que estamos preparando esta, pues, significativa peregrinación de la Virgen, porque bueno, cada año como familia salesiana estamos ahí a los pies de María de Guadalupe para dejarle todos nuestros sueños, todas nuestras inquietudes, todos nuestros anhelos y preocupaciones, como ella nos ha pedido que lleguemos a ella como hijos. Este año es especial por dos motivos. Primero, pues el jubileo, que nos convoca a ese peregrinar y ganar, ¿verdad? El jubileo y las bendiciones que Dios nos va a dar. Y segundo, también estamos celebrando los 150 años de las misiones de los salesianos, ¿no? Entonces, por estos motivos, quisimos como grupo, equipo que estamos preparando la peregrinación, tener 3 pláticas para prepararnos con más amor, con más entrega,
Y pues siempre sabremos, no sé qué tanto los que estamos aquí conocemos de veras más a María de Guadalupe. Por eso le pedí a Sor Lupe Chávez que ella ha estudiado más la figura de la Virgen, que ella transmite con amor esta figura de la Virgen, pues que nos hiciera estas dos primeras pláticas en torno a María de Guadalupe, y la tercera va a ser pues en esta relación de las misiones, ¿sí? María, que siempre ha caminado con la familia salesiana, y que caminará siempre porque ella es la inspiradora, la guía, la madre, como fue con Don Bosco, es con cada uno de nosotros. Y entonces, pues es bonito darle gracias, pedirle su auxilio para que sigamos fieles al carisma de Don Bosco. Entonces, con estas intenciones, pues vamos a escuchar con mucha devoción y amor lo que Sor Guadalupe Chávez nos va a compartir. Adelante, Sor Lupita. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, aunque creo que ya varias personas de las que están aquí y varios grupos de la familia salesiana han escuchado algo de esto, pero esperemos que algo nuevo, ¿verdad?, puedan encontrar. Quise darle el enfoque en este día a las apariciones de la Virgen de Guadalupe como un mensaje de esperanza en relación al jubileo, dado que el jubileo tiene como tema, ¿verdad?, la esperanza, que el Papa Francisco nos motivó tanto para no perder la esperanza, para caminar en la esperanza. Pues también la Virgen de Guadalupe tiene un mensaje de esperanza para nosotros. Para poder comprender este mensaje, es necesario adentrarnos un poco en lo que es la historia del pueblo que recibió las apariciones. Así como que Dios, para enviar a Jesús y para enviarnos a realizar su proyecto de salvación, eligió un pueblo concreto, que fue el pueblo de Israel, aunque la salvación era para toda la humanidad. Igualmente, las apariciones de la Virgen de Guadalupe tuvieron un pueblo concreto. Aunque su mensaje era para todo México, para toda América y para todo el mundo, sin embargo, se dio en un pueblo concreto. Y es muy importante conocer la cultura, la historia de este pueblo para comprender a fondo el mensaje. Por lo tanto, vamos a iniciar hablando un poco de los aztecas, que fueron el pueblo elegido para recibir estas apariciones. Bien, ¿se recuerdan cuando estudiamos en la escuela? Nos decían que los aztecas era un pueblo nómada que había venido del norte del país y que había venido buscando un lugar que sus dioses les habían dicho para establecerse. Ese lugar era donde encontraran un águila devorando una serpiente. Y resulta que ese símbolo, esa águila, la encuentran en un islote en medio de un lago. Pero ellos, confiando en lo que sus dioses les habían dicho, construyen ahí su ciudad. Bien, pues los aztecas, en ese peregrinar que hicieron del norte del país, se fueron encontrando con muchos pueblos. Fueron luchando con muchos pueblos, fueron conviviendo con muchos pueblos y fueron asumiendo los dioses de todos esos pueblos por los cuales iban pasando. Los aztecas eran un pueblo sumamente religioso, al grado que podríamos decir que toda su organización política, social, económica, giraba en torno a su religiosidad, precisamente porque se sentían un pueblo elegido.
Y como eran muy religiosos, vinieron asumiendo todos estos dioses. Por lo tanto, tenían el dios de la lluvia con diferentes nombres, el dios, no sé, del maíz con diferentes nombres, y algunos estudiosos de los aztecas llegaron a decir que eran un pueblo politeísta. Sin embargo, Bernardino de Sahagún, que fue un misionero que estudió a profundidad la cultura azteca, que escribió un libro en el que explicaba totalmente esta cultura y en el que llegó a afirmar que la cultura de los aztecas era superior a la de España, y por haber escrito esto, el pueblo fue, perdón, el libro fue destruido. La corona, ¿verdad? No permitió que esto se publicara y entonces se dio la orden de destruir esta obra. Gracias a Dios, por ahí alguien dejó alguna escondida y se pudo recuperar, pero fue destruido por este motivo. Y en ese libro él afirma que no eran politeístas, eran monoteístas, tenían un único Dios, Ometeotl. Pero este único Dios tenía como diferentes manifestaciones, diferentes rostros, diferentes expresiones. Y es por lo que algunos consideraban que eran politeístas. Vamos a narrar algunos mitos que los aztecas tenían en relación a su religiosidad para comprender todo el mensaje. El mito de la creación del hombre. Los aztecas creían que nuestro mundo era el quinto sol. Habían pasado 4 mundos, 4 soles, y habían sido destruidos, un mundo por el fuego, otro por el agua, otro por el viento, etc. Y estábamos en el quinto sol. Por lo tanto, cuando los dioses crearon al hombre, fueron al inframundo, donde se encontraban los muertos de los otros mundos, y tomaron huesos, ¿verdad?, de los muertos, los molieron con sangre divina, con su propia sangre, e hicieron una masa con la que crearon al hombre. Por lo tanto, el hombre tenía sangre divina. Esto es muy importante porque es lo que se llama una semilla del verbo. Una semilla del verbo son verdades sobre la fe que se encuentran en las diferentes culturas, en las diferentes religiones y que coinciden con la fe cristiana o que tienen algo de similitud. Entonces nosotros creemos que nosotros tenemos la vida de Dios por la vida de gracia. Los aztecas creían que el hombre tenía sangre divina. Había sido creado por los dioses con su propia sangre. Este es el primer mito. Otro mito era la figura de Quetzalcóatl. ¿Se recuerdan? Serpiente emplumada. Serpiente, piso y Quetzal, un ave. Coatl de serpiente, ¿verdad? Y Quetzal, un ave. Por lo tanto, cielo y tierra. Era un personaje mítico que unía, podríamos decir, lo divino con lo humano. Y podríamos decir que era una figura de Jesucristo, porque Jesucristo tiene estas dos naturalezas. Bien, pues Quetzalcóatl había sido este personaje que le había dado mucho esplendor a la cultura azteca, había progresado mucho, y él en una ocasión, ¿verdad?, fue invitado por uno de sus enemigos, Tezcatlipoca, y lo emborrachó. Entonces, cuando Quetzalcóatl está borracho, realiza una serie de acciones, podríamos decir, inmorales. Y entonces, cuando él nuevamente vuelve en sí y se da cuenta de lo que hizo, se avergüenza tanto que él mismo se autodestierra.
se va, pero promete regresar. Y ellos tienen, ¿verdad?, como fecha en la que va a regresar el día 1, caña. Entonces tenían este mito y esperaban que regresara Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl nunca había permitido los sacrificios humanos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro mito es el del nacimiento del sol, Coatlicue. Coatlicue era la madre de la luna y de las estrellas. Y en una ocasión anda barriendo y ve caer del cielo una plumita, una bolita de plumas que le llama la atención y la guarda. Cuando ella busca la bolita de plumas, ya no la encuentra y resulta que esas plumas engendran en ella un hijo. Aquí hay otra semilla del verbo. Una madre que engendra virginalmente, sin intervención de hombre. Y resulta que cuando sus hijos, que eran la luna y las estrellas, se dan cuenta que ella está encinta, se indignan mucho y quieren matarla. Entonces ella huye a la montaña y estando en la montaña nace su hijo, que es el sol. Entonces su hijo, que es el sol, la defiende y entra en batalla con la luna y las estrellas. Y aquí se da una continua lucha entre el sol y la luna y las estrellas. Y esa continua lucha es la causa de que haya noche y día. ¿Sí? Entonces, el pueblo azteca, fíjense bien, se sentía un pueblo elegido, pero tenía una misión muy concreta, que era la de mantener el equilibrio cósmico. ¿En qué consistía el equilibrio cósmico? En que el sol volviera a surgir. O sea, que se mantuviera este ciclo de noche y día. ¿Cómo mantenían el equilibrio cósmico? Lo hacían a través de los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que cada noche se entablaba una batalla entre el sol y la luna. Y que el sol necesitaba ser alimentado para ganar esta batalla. ¿Y cómo iba a ser alimentado? Con la sangre humana, porque los hombres tenían sangre divina, sangre de dioses. Entonces, los aztecas realizaban estos sacrificios no porque fueran caníbales, no porque fueran antropófagos, sino con la finalidad de alimentar al sol, de sostener al sol, y pudiera continuar el equilibrio cósmico. Ellos pensaban que el día que dejaran de hacer sacrificios humanos, el sol ya no iba a salir y entonces íbamos a vivir en una eterna noche. Por lo tanto, su misión era mantener el equilibrio cósmico y lo hacían a través de los sacrificios humanos. Y para realizar estos sacrificios humanos, realizaban lo que eran las llamadas guerras floridas. Las guerras floridas eran más un rito religioso que una batalla en sí. ¿Por qué? Porque ellos llegaban a un pueblo X, bueno, déjenme hacer un paréntesis. Cuando los españoles llegan, todo el valle de Mesoamérica, o sea que es del centro hacia el sur de México, está habitado por muchas culturas. Algunas comparten idioma, otras son enemigas entre ellas, algunas son más poderosas, otras más débiles. Y los aztecas, una vez que se establecen y empiezan a desarrollarse, llegan a ser la cultura dominante de Mesoamérica, o sea, la más poderosa. Y esto un poco porque eran un pueblo bélico. ¿Y por qué eran un pueblo bélico? Porque buscaban prisioneros para ofrecer en sacrificio. Yo les decía que toda su organización política y social giraba en torno a su religiosidad. Y era, por ejemplo,
se permitía la poligamia. ¿Por qué? Porque necesitaban muchos hijos para que fueran a la guerra. Y entonces, si tenían solo una mujer, pues iban a tener pocos hijos. Pero si un hombre tenía muchas mujeres, podían tener muchos hijos, muchos guerreros que fueran a batalla. Y de este modo, ¿verdad? Mantenían la serie de prisioneros que necesitaban para los sacrificios humanos. Cuando era una guerra florida, ellos llegaban a un determinado pueblo y se daba así una lucha, pero no era una lucha por vencer, por matar. De hecho, no estaba permitido matar. No mataban, no saqueaban a la población, no se robaban las cosas, no tocaban nada, no destruían. Lo único que hacían era tomar prisioneros y una vez que el pueblo se daba por vencido, quemaban el templo, porque el templo era la identidad de ese pueblo. ¿Y qué hacían? Ponían en su lugar de los dioses que ellos tenían, ponían sus propios dioses o su propio dios, ¿sí? Entonces, ellos no mataban, no destruían, no saqueaban. De hecho, ellos consideraban que si alguien moría en batalla, esa persona era divinizada. Entonces, ellos no le iban a hacer el favor a un enemigo de divinizarlo, ¿sí? Por lo tanto, no mataban, solo tomaban prisioneros. Y con estos prisioneros realizaban los sacrificios humanos, que era ofrecer precisamente el corazón. Bien. Un detalle de tener en cuenta también es que para muchas culturas la montaña es un lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, sabemos que en el Antiguo Testamento, para ellos es significativo el Sinaí, que es la montaña que tengo acá a la derecha, ¿sí? Porque en el Sinaí Dios les había dado las tablas de la ley, le había dado las tablas de la ley a Moisés. En el Sinaí habían hecho la alianza. Del lado izquierdo tenemos el monte Tabor, donde fue la transfiguración del Señor. Entonces, para el pueblo de Israel, las montañas eran lugares de encuentro con Dios. En las montañas habían sucedido momentos significativos, sea de la historia de Israel como de la persona de Jesús. Pues con el pueblo azteca sucede lo mismo. Sabemos que las apariciones se dieron en un cerrito muy pequeño, no de mucha altura, pero a final de cuentas un cerrito, que es el que tengo abajo, el Tepeyac, ¿verdad? Bien, pues en este cerrito es donde se da ese encuentro de la divinidad con Juan Diego, que representa al pueblo azteca. Por lo tanto, las montañas eran lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque los aztecas eran muy religiosos y les bastaban poco las montañas naturales que existían, que construían montañas artificiales, que eran las pirámides. Precisamente la palabra pirámide, ¿verdad? Quiere decir montaña artificial. Construían estas montañas para tener lugares de encuentro con Dios. Pero estas pirámides eran lugar de encuentro por Dios, por lo tanto eran un templo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta también. Bien, cuando llegan los españoles, se da el encuentro de dos culturas, de dos pueblos. Y aquí que se da la batalla, porque los españoles, pues ellos sí traen objetivos bien claros de conquistar, de dominar. Y pues sabemos que el pueblo azteca es vencido, ¿verdad? Pero dicen los historiadores que si los aztecas fueron derrotados, no fue porque no hubieran sabido pelear o porque les hubieran ganado los españoles, sino porque fueron fieles a sus principios, a sus creencias. Por lo tanto, cuando se da la batalla
entre los españoles y los aztecas no matan, porque ellos no estaban acostumbrados a matar en las batallas. Los aztecas no destruyen, ¿verdad? Sino que quieren realizar la lucha como ellos sabían. Y esperaban, cuando son vencidos, ellos esperaban que sucediera lo mismo que ellos hacían con sus pueblos. Los pueblos que ellos dominaban seguían teniendo autonomía política, seguían teniendo sus tierras, sus posesiones, sus casas. Recuerden que lo único que era que los aztecas ponían su dios y ese dios dominaba ese pueblo. O sea que para los aztecas las batallas eran más bien batallas de dioses y no batallas de personas. Pero los españoles no buscaban eso y entonces, ¿qué sucede? Pues que los españoles los despojan de sus pertenencias, ya no existe su organización social, ya no existen sus autoridades y sobre todo los despojan de sus creencias religiosas. Entonces, dicen los historiadores que los aztecas perdieron por la fidelidad a sus principios, porque si no haber sido de eso, los aztecas eran muchísimos, eran millones, eran un pueblo guerrero, estaban acostumbrados a luchar. Los españoles eran un pequeño grupo y aunque traían armas de fuego, pero era mínimo. ¿Sí? Entonces, bélicamente, no era posible que los aztecas perdieran. Perdieron por la fidelidad a sus principios religiosos. Cuando el pueblo azteca ve que destruyeron su templo, recuerdan que ese es el signo, ¿verdad? De que perdió el pueblo azteca, que destruyen el templo mayor, y se dan cuenta que están perdiendo su organización, su identidad, su libertad, y que les empiezan a imponer una religiosidad, unas creencias, que les empiezan a imponer verdades que ellos no conocían. Se dan cuenta, ¿verdad? Y sobre todo, algo que para ellos es muy significativo es que les impiden realizar sacrificios humanos. Los españoles traen por mentalidad de Europa, donde se estaba dando la Inquisición, la mentalidad de destruir todo lo que fuera contrario a la fe católica, cualquier religión, cualquier creencia. Y entonces evangelizan con lo que se llama el método de la tabula rasa, es decir, destruir todo y empezar de cero. Cuando les impiden realizar sacrificios humanos y pasa el tiempo y ellos ven que no han hecho sacrificios humanos y que el sol sigue saliendo, entonces entran en una depresión muy grande. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aquello que motivaba su vida, que era el centro de su vida, su objetivo, no era verdad. Es decir, no era verdad que ellos mantenían el equilibrio cósmico, no era verdad que sus sacrificios humanos alimentaban al sol, no era verdad que eran el pueblo escogido. Y entonces entran en una depresión muy grande que incluso los lleva a perder el sentido de su vida. Los historiadores dicen que los indígenas ya no querían procrear porque decían, ¿para qué? ¿Para qué van a venir a nuevas personas a vivir si no tiene sentido la vida? Hay un libro que se llama El diálogo de los 12, donde los sabios aztecas
hablan con los primeros misioneros, los 12 primeros misioneros franciscanos que llegaron a México. Empiezan a hablar con ellos de sus creencias, pues sí, de cómo se sienten, y entonces ellos llegan a expresar esto. Hagan con nosotros lo que quieran, déjennos morir, déjennos perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Esto se encuentra en el libro del diálogo con los 12, ¿sí? Entonces aquí vemos reflejado cómo ellos dicen, si nuestros dioses murieron, si nuestros dioses no fueron verdad, nuestra vida no tiene sentido. Por lo tanto, déjenos morir. Este es el contexto histórico de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La batalla, la conquista, podríamos decir, es en 1521, las apariciones en 1531. O sea, 10 años en los que el pueblo fue asumiendo su derrota, pero ya dijimos que no era una derrota ni económica ni política. Lo que ellos sufrían era la derrota de su religiosidad, de sus creencias. 10 años en los que ellos se dieron cuenta que todas sus creencias no eran verdad, que todas sus acciones no habían tenido sentido, y es en este contexto donde aparece la Virgen de Guadalupe, 1531. Y aquí es muy significativo lo que la Santísima Virgen le pide a Juan Diego. Bueno, vamos a ver cómo es que la Virgen les ayuda a descubrir el sentido de su vida, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de cómo ellos representaban. Recuerden que los aztecas tenían una escritura pictográfica, podríamos decir, y todo a base de símbolos lo escribían en los códices. Y ellos demuestran o escriben o señalan la batalla del Templo Mayor, que es cuando pierden, como un templo en llamas, ¿sí? Este es el dibujo que representa que ellos perdieron. El Templo Mayor en llamas. ¿Por qué? Porque sus dioses fueron vencidos, ¿sí? Es muy significativo que la Santísima Virgen les pida construir un templo. ¿Por qué? Yo les decía que los aztecas, cuando vencían a un pueblo, lo único que hacían era quemar el templo, porque el templo era identidad del pueblo. Cuando surgía un nuevo pueblo, lo primero que construían era el templo. Y en torno al templo se empezaban a construir las casas. De hecho, en nuestros pueblos mágicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos siempre? La iglesia, el kiosco, y eso es el centro del pueblo, y alrededor de él están las casas. Entonces, para los aztecas, el templo era símbolo de su identidad. Si había templo, había pueblo. Si no había templo, no había pueblo. Tanto es que ya dije que en el códice ponen la destrucción o que fueron vencidos con el símbolo del Templo Mayor en llamas. ¿Qué significa esto de que la Virgen les pida construir un templo? Fíjense bien, la Virgen no está pidiendo un lugar físico. La Virgen no está pidiendo una construcción, sino que está pidiendo el surgir de un nuevo pueblo. Los aztecas ya no tenían identidad. Los aztecas estaban sumidos en la depresión, no querían vivir. Y la Santísima Virgen les viene a decir, levántense. Quiero que ustedes vuelvan a resurgir como pueblo porque quiero que construyan un templo. Fíjense, en ese entonces
no estaba en la iglesia la imagen de templo. La imagen, nosotros decimos, ¿verdad? Que la iglesia es un templo y que todos nosotros somos el templo. Esta imagen es del Vaticano II. En aquel contexto, no podríamos decir, es que, ¿verdad? Pues la imagen de que la iglesia es templo, por eso les está pidiendo construir la iglesia. No. Es en base a la mentalidad indígena que la Santísima Virgen les pide construir un templo, resurgir como nación, que ya no va a ser una nación de aztecas únicamente, sino que va a ser un pueblo mucho más grande, porque va a acoger a todos los pueblos de Mesoamérica y también a los españoles. Por lo tanto, este nuevo pueblo, esta nueva identidad, va a ser multicultural, va a ser en base a otras creencias. Y la Santísima Virgen, eso vamos a hablar un poquito mañana, les hace comprender que lo que ellos creían no estaba del todo errado, que por lo cual ellos habían luchado había tenido sentido. A través de su mensaje, la Santísima Virgen les hace comprender que fueron un pueblo valiente, que cumplieron su misión, les hace comprender que no estaban equivocados, sino que todas sus creencias fueron una preparación al mensaje que ahora ella les daba. Este nuevo pueblo iba a ser el pueblo de los hijos de Dios. ¿Sí? Y mañana vamos a comprender un poquito más esto a través del mensaje, pero hoy quiero subrayar esto, cómo esa invitación de la Virgen a construir un templo le da nuevamente sentido de vida a los indígenas. Aquí está, ¿verdad? Quiero que se construya un templo. Las palabras de la Santísima Virgen a Juan Diego. Por lo tanto, la aparición de la Virgen de Guadalupe fue un segundo nacimiento para el pueblo mexicano, ¿sí? Sí, su cultura fue destruida, ¿verdad? No fue valorizada en su momento, pero la Virgen los anima a hacer un segundo nacimiento. Dice Monseñor Guerrero, ¿verdad? En un libro muy hermoso que tiene, dice, Dios premió la fidelidad del indígena convidándolo a ser hijo de su misma madre. O sea, el pueblo azteca fue fidelísimo a sus creencias, a su misión, a su identidad, a su religiosidad. Y en el momento en que ellos sienten que nada de eso tuvo sentido, Dios los premia, ¿verdad? Y los premia convidándolos a ser hijos de su misma madre. Por lo tanto, las apariciones de la Virgen de Guadalupe transforman la triste historia de los pueblos indígenas en una historia de salvación, en una historia con sentido. Sabemos que la historia de salvación en todos, en cada uno de nosotros, en el pueblo de Israel, está hecha a base de pecado y gracia de Dios. Está hecha a base de humanidad y presencia de Dios. Pues con el pueblo azteca también. Errores de la evangelización de los españoles, injusticias, malos entendidos, todo eso es historia de salvación. Cuando fueron los 450 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los obispos mexicanos escribieron un documento sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en ese documento ellos afirman
que la presencia de la Virgen es parte de la historia de salvación de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, esa historia llena de injusticia, de humanidad, de errores, se transforma en una historia de salvación. Y sobre esto de dar un nuevo sentido de esperanza, quiero comentar un detalle que resalta esto, y es que la Santísima Virgen viene a reconocer la dignidad de la persona del indígena. Los españoles obviamente se sentían una cultura superior, ¿verdad? Pero solo para darnos cuenta de hasta qué grado se consideraban superiores, cuando llegan a las islas de Santo Domingo, de Cuba y demás, los misioneros escriben a la corona preguntando que han encontrado unos seres que no saben si son animales o personas. Y entonces la corona les responde diciéndoles que si sonríen son personas, ¿sí? Pero con esta pregunta nos podemos dar cuenta de cómo veían a los indígenas, cómo los trataban, cómo los consideraban, ¿sí? Era tanto, ¿verdad? El maltrato o el rechazo a los indígenas, que cuando los misioneros les decían a los indígenas, les hablaban del cielo, de que íbamos a ir al cielo, íbamos a llegar al cielo, ellos preguntaban, ¿y en el cielo va a haber teúles? Así le decían a los españoles, ¿y en el cielo va a haber teúles? Y ellos les decían, sí, también van a estar los españoles. Ah, entonces no queremos ir, ¿sí? O sea, ni siquiera querían ir al cielo de pensar que se podían encontrar con los españoles. Entonces, pues sí fue muy pisoteada, ¿verdad? Su dignidad fue muy pisoteada de todos los indígenas, de todos los pueblos indígenas. Sin embargo, en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ella tiene un detalle muy hermoso, y es en el nombre, cuando llama a Juan Diego en las apariciones. Nosotros sabemos que el texto del Nican Mopogua está escrito en náhuatl, ¿sí? Se conoce como Nican Mopogua, así inicia, aquí se narra. Y en esa narración, en náhuatl, cuando la Virgen llama a Juan Diego, no lo llama con su nombre indígena, que era Cuauhtlatóatzin, águila que habla, ¿verdad? Sino que ni tampoco lo llama con su nombre de bautizado, que era Juan Diego, sino que lo llama diciéndole Juan Sin, Juan Diego Sin. O sea, es un nombre de bautizado, un nombre español, de idioma español, pero con una desinencia indígena, que es la terminación sin. Esta terminación sin la utilizaban los indígenas cuando hablaban de autoridad, de reconocimiento, de honor. Por ejemplo, la madre de los dioses la llamaban la Tonantzin, Moctezuma, que era el Hueytlatoani, no era en sí emperador, sino así se le llamaba Hueytlatoani, pero en la historia decimos era el emperador. Le llamaban Moctezuma Xocoyotzin, o sea, con esta terminación, porque esta terminación, esta desinencia, significaba respeto, reconocer el honor de esa persona, la grandeza de esa persona. Es muy significativo que la Virgen no le dice Juanito, Juan Dieguito, como nosotros traducimos las apariciones, sino le dice Juan Sin, Juan Diego Sin. ¿Qué significa honorable Juan Diego o venerable Juan Diego? ¿A dónde vas? Esto es muy significativo porque la Virgen está reconociendo en ese indígena un hijo de Dios. Está reconociendo la dignidad de todos los indígenas
que tienen la misma dignidad de los españoles por ser hijos de Dios. Y con esta dignidad es que resurge el nuevo pueblo que es el pueblo mexicano, porque antes era el pueblo azteca, que es el pueblo mexicano, y que se reconoce como hijo de Dios, como hijo de una misma madre, que es la Santísima Virgen de Guadalupe. Bien, entonces vemos que ella le vino a dar al pueblo mexicano identidad, pero sobre todo le volvió a dar un sentido de la vida. ¿Sí? Por eso el Papa Benedicto XIV, por los años 1700, cuando conoce las apariciones de la Virgen de Guadalupe, él dice esta expresión, que es una frase del Salmo 147, non fecit aliter omni nationi. Y esta frase quiere decir, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Esta frase la encontramos en muchas iglesias, en las medallitas, en los llaveros, en muchos lugares en relación a la Virgen de Guadalupe, porque es precisamente, ¿verdad?, una frase que nos da identidad, podríamos decir, que nosotros fuimos un pueblo escogido. Los aztecas también fuimos un pueblo escogido, así como el pueblo de Israel. Fuimos un pueblo escogido para recibir el mensaje y la presencia de la Santísima Virgen. Dios preparó este pueblo con sus creencias, con su religiosidad, con su historia, para recibir la presencia de la Virgen de Guadalupe, que iba a ser la evangelizadora de toda esta zona. Vinieron los misioneros, sí, pero mañana vamos a hablar un poquito de eso, cómo los misioneros impusieron verdades y la Santísima Virgen viene a hacerles comprender este mensaje, que al comprender el mensaje de salvación, vuelven a encontrar el sentido de su vida. Por lo tanto, las apariciones de la Virgen de Guadalupe son un mensaje de esperanza. Si pensamos en nuestro país, ¿verdad?, que tiene situaciones tan dramáticas, tan difíciles, que es un momento histórico también de mucha depresión, porque sabemos que nuestros jóvenes, muchos están hundidos en la depresión, muchos adultos, mucha gente. Es una palabra que ha entrado al vocabulario de hasta de los niños, siendo que antes pues ni se mencionaba, ¿sí? Y ahora ya es tan común todo el mundo decir es que tiene depresión, estoy en depresión, ¿verdad? Tuvo una etapa de depresión. En esta época de depresión también, la Santísima Virgen también nos quiere dar un nuevo sentido a nuestra vida. Ella también quiere hablarnos hoy y decirnos, primero, que somos muy valiosos a sus ojos, que somos personas escogidas, que fuimos personas elegidas, ¿verdad?, por Dios, por ella, para recibir su mensaje, para recibir su presencia. Y también quiere decirnos que nuestra vida tiene un gran sentido, tiene una grande misión, que los errores que hayamos cometido, así como el pueblo azteca que sentía que todo lo que había hecho había sido un error, hoy también la Santísima Virgen nos viene a decir que todo es historia de salvación en nuestra vida, que todo tiene sentido, que todo tiene un porqué y que hay algo más grande que nos espera. Y esa es la invitación. Ella hoy nos dice, quiero que me construyas un templo, quiero que vuelvas a resurgir, quiero que vuelvas a tener esperanza, quiero que vuelvas a ser una persona con ilusiones, con proyectos, porque Dios te ama, porque eres su hijo y porque estás llamado a la salvación. Y pues de la situación de violencia, ¿verdad?, que vive nuestro país y todo, que también es
es una situación difícil, la Santísima Virgen también nos ofrece su presencia, que nunca nunca nos dejará, porque ella quiso quedarse aquí y nunca nos dejará. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y eso nos tiene que dar mucho aliento, mucha alegría, mucha esperanza y mucha confianza, mucha fe, porque ella no nos va a dejar. Bien, pues esta es la reflexión de este día. No sé si haya espacio para preguntas o para comentarios. Sí, sí hay espacio, Sor. Ok. ¿Alguien quiere hacer Buenas un noches. comentario? Yo Buenas soy. Buenas noches. noches. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática que me súper encantó. Y sobre todo el cierre que nos acaba de dar, ¿sabe? En lo personal, todo lo que fue la cuaresma, yo creo que muchos pasamos por situaciones en las que pasan cosas extrañas, pero a veces no las relacionamos con la cuaresma, ¿no? Y luego vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita estamos ¿no? Esperando el Pentecostés. Y usted ahorita cierra su tema diciendo que la Virgen nos está esperando con proyectos, nos está esperando con esa esperanza. Y yo no sé si mis compañeros o los que están aquí, de repente sí, o sea, sí pasamos por esa depresión, pero yo a estas alturas de mi vida ya no le llamaría depresión, sino esa falta de autoconocimiento personal y que cuando lo encuentras, cuando te encuentras, cuando te redescubres, pues es como si volvieras a nacer, ¿no? Entonces, me gustó todo lo que nos contó, ¿no? Desde los aztecas, desde los mitos, ¿no? Y cómo se fueron entrelazando. Y me da esta esperanza, ¿no? Una vez más, que aunque ya estamos grandes, que aunque ya no somos unos niños y todo esto, y que cada año repetimos este proceso de la cuaresma, de la Pascua, de todo esto, y que hoy la Virgen nos dé este mensaje, es como si viene acompañada, ¿no? Del Espíritu Santo. Dice, los apóstoles estaban con María, ¿no? Cuando llega el Espíritu Santo. Entonces, así, no sé por qué se me vino eso ahorita a la cabeza, de cómo cierra usted este tema. Y, y pues con mucha esperanza, ella nos llama a hacer proyectos y pues es como el toc toc en mi cabeza para la familia, para el trabajo, para todo lo que somos nosotros. Entonces, muchas gracias por animarnos, muchas gracias por sus palabras. Estoy muy contenta, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso el mensaje ahorita lo recibo muy contenta, ¿no? Pero pues muchas gracias, Sor. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y pues hacerle caso a la Virgen, a seguir con los proyectos personales, en el trabajo y en todos lados, para seguir creciendo y ofreciendo esto al Señor. Gracias a todos. Gracias, Sor. Gracias por tu intervención. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, yo tenía la inquietud de que, bueno, la historia siempre la cuentan las personas que ganan, entonces eso pasa pues en todas las culturas, ¿verdad? Entonces siempre ha habido, por lo menos aquí en México, la fricción eh, que es la de ahorita, ¿no? Los conservadores contra los liberales, etcétera, que, bueno, eso es como una herencia, desde mi punto de vista, de complejos heredados en los cuales pues cada grupo va contando su versión, y de alguna manera la narrativa de decir que la iglesia siempre estuvo del lado como que de los malos o algo así, pues viene contada, pero del lado que era anticlerical, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sería bueno un balance en el cual se aprecia tanto
pues las virtudes y los aciertos, porque no creo que todo lo que hicieron los evangelizadores haya sido incorrecto. Tanto que Juan Diego se va contento de la formación con los sacerdotes, pues. Entonces, y cuando en el diálogo con la Virgen María, de alguna manera está reflejando que él va con alegría, pues, ¿no? Al mismo tiempo que está preocupado por su tío. Entonces, eso como que sería un punto. Y luego el otro, en este tiempo me parece que es muy importante la formación, precisamente como haciendo eco a lo que comentó la madre de familia anterior, con respecto a la identidad, porque la verdad es que sí no sabemos nada de nosotros con respecto a cuál es nuestra identidad en base a Dios. Muy pocas personas conocen el Evangelio. Y digo, no es un reproche, puesto que el Vaticano Concilio II fue reciente, ¿no? Sin embargo, si uno se acerca a leer el Evangelio, no solamente desde el punto de vista literario, por ejemplo, sino con el corazón, uno se va dando cuenta de que Jesús siempre está el centro, de alguna manera es el nacer de nuevo, ¿no? O sea, se lo dice a Nicodemo, esto de la imagen de la Virgen de Guadalupe está en Apocalipsis 12 y está embarazada, ¿no? Cuando él habla de la cruz en Juan 16, él dice que no hay mayor alegría que un nuevo niño que viene al mundo. Y constantemente está hablando del nacer, el nacer, el nacer. El nacer pareciera que es céntrico con respecto al corazón de Dios. Y tiene mucho sentido porque las obras de misericordia, que es el principal atributo de Dios, que es por lo que vamos a ser juzgados en Mateo 25, que al final son las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve forastero, me recibiste, estuve sin techo, me diste casa, etcétera. Entonces, en este sentido, las obras de misericordia se viven en el vientre materno. Y esta es una identidad que muy pocos conocen. Y si la conociéramos, de alguna manera, y más aún, o sea, en esta escritura de Mateo 25, donde Jesús dice, lo que se le hace más pequeño se me hace a mí, reconoceríamos que nuestro hermano, quien sea, es a Jesús a quien le estamos haciendo ya sea el bien o el mal. Entonces, si reconociéramos que las obras de misericordia son parte de nuestra identidad desde la gestación y a través de todo el tiempo de la vida, eh, siento que nuestra percepción de la vida sería distinto, incluso con respecto al trato entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque ya para terminar, muchas veces, em, bueno, son muy pocos hombres, y esto tampoco se enseña en las escuelas, que sean conscientes de lo que vive la mujer en preparación con respecto a la dignidad que les dio para prepararse a ser madres, ¿no? Entonces, esto es como una especie de gimnasio corporal, biológico, espiritual, que fortalece muchísimo a la mujer desde que es niña. Y los niños y hombres, yo hablo desde mi punto de vista, nunca estuvimos conscientes de eso. Y entonces pareciera que la fuerza en realidad es lo que diera la dignidad lejos de Dios. Y por eso hay muchísima opresión contra la mujer, ¿no? En cambio, si reconociéramos esta identidad, pues sería una cosa muy distinta. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, respecto a lo que decía de los misioneros, sí, efectivamente, no es que lo hicieron todo mal. Sin embargo, recordemos que en el año 2000, en el jubileo del 2000, el Papa San Juan Pablo II, en una celebración donde pidió perdón por los errores de la Iglesia a lo largo de la historia, uno de los aspectos que señala es la evangelización de los pueblos. Sin embargo, los misioneros también hicieron trabajos magníficos. Yo canonizaría a los primeros 12, porque eran verdaderamente santos que daban testimonio del Evangelio. Recordemos a Motolinia, por ejemplo, que es Toribio de Benavente, que los indígenas le llaman Motolinia precisamente, que quiere decir el pobre, ¿sí? Por su testimonio de pobreza, así le llamaban. Ellos elaboran catecismos pictográficos, catecismos en todas las lenguas, todos los medios que buscaron para evangelizar. Recordemos que las famosas posadas, las famosas pastorelas, las representaciones del Via Crucis, que todavía hasta ahora se conservan, ¿verdad? Como algo cultural,
pues fueron precisamente el teatro sacro, medios que ellos utilizaron para evangelizar a los indígenas. Verdaderamente hicieron cosas muy hermosas, de mucha entrega y de modelo para la evangelización ahora. Sin embargo, pues se dan los dos elementos, ¿verdad? Dijo el Papa San Juan Pablo II, no podemos negar que la evangelización en América se dio a través de la cruz y de la espada. Sí, Sor Adriana, continuamos, veo unas manitas por ahí, no sé si quieran intervenir todavía, hasta qué momento. Dos, las que están ahí, alzando la manita y ya. Lupita López, Ujú. Lupita Y López, es Omar de Salesiano Cooperador, ellos dos. Buenas noches, buenas noches. Lupita López. Pues muchas gracias por compartirnos sobre todo su experiencia de fe, porque al expresar toda esta, digámoslo así, ¿verdad? Yo lo vi como historia de salvación de nuestro pueblo mexicano, ¿no? Cómo se fue dando el proceso a la hora de estarnos compartiendo, pues no solamente nos comparte datos, no solamente nos comparte momentos, sino nos comparte para empezar su fe y eso pues nos alienta a seguir en este caminar. Y como familia salesiana, pues eso es parte de lo importante, ¿no? Que nosotros como familia pues vayamos caminando, por eso vamos a hacer esa peregrinación, ¿verdad? Pero no vamos a caminar solos. Y a veces, aunque a lo mejor estamos rodeados de gente, pues no nos percatamos que pues somos de la misma familia y que vamos en unión, ¿no? Entonces, pues creo que me pareció muy acertada, pues esa temática y en este momento, pues precisamente para sí prepararnos y vivir el encuentro con Dios y con nuestra Madre Santísima, pues de una manera más profunda, más significativa y en comunidad y familia. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Buenas noches, Sor. Soy Omar Espinosa, coordinador provincial de Salesianos Cooperadores. Pues antes que nada, agradecer a la familia salesiana por esta atinada idea de tener estas pláticas previas a la peregrinación. Creo que es algo muy importante, porque muchas veces tomamos la peregrinación ya pues como una cuestión de mero trámite, ¿no? Cada 5 de mayo tenemos que ir a la peregrinación y ahí vamos peregrinando y cantando y rezando muy alegres como nos enseñó Don Bosco, pero muchas veces desconocemos todo este sincretismo, este misterio que rodea la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y creo que es muy importante siempre recordarlo en el momento de nuestro caminar, porque creo que hoy usted hizo una precisión muy precisa, hizo una parte muy importante porque nos muestra a la Virgen de Guadalupe como ese acoplamiento entre nuestros antepasados y nuestra nueva religión que como pueblo mexicano tuvimos a bien adoptar, seguir ejercitando, seguir ejerciendo. Digo, no por nada América Latina siempre se ha manifestado como uno de los pueblos con más católicos en el mundo. Y esto ha sido, creo que gracias a que la Virgen de Guadalupe ha generado ese acoplamiento, porque simplemente de manera histórica, pues era muy difícil quitarnos de la mente todos esos dioses que como pueblo teníamos y tener el dios del agua y el del maíz y el de la fecundidad. Y ahora tener uno solo y ahora tener a una virgen, pues tuvo que haber sido también un choque cultural para nuestro pueblo. Usted decía con una precisión bárbara, los santos deberían de ser estos primeros 2 evangelizadores, ¿no? Y yo creo que también los santos han de estar gozando del paraíso con nuestro Señor a estos primeros convertidos al cristianismo de nuestro pueblo. Estos primeros hombres y mujeres indígenas que se hincaron y abrazaron la cruz
y abrazaron a la Virgen, porque pues gracias a ellos se replicó y es muy importante que no solo trascendamos con nuestros hijos y con nuestras familias la devoción a la Virgen solo porque pues tienes que creer en la Virgen, porque eres católico y los católicos creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces, sino que explicar esta parte que usted nos ha dado hoy, nos ha regalado en esta plática, de ese sincretismo que tiene la Virgen, esta parte de misterio, ¿no? Y que inclusive es tema de muchos videos de gente que se dedica a las investigaciones y pues que el ayate está ahí viviente, ¿no? Es una manifestación de la Virgen viviente, pues no ha perdido color, no ha perdido forma, ha sido víctima de muchos atentados. Un presidente trató de terminar con el ayate y decir que iba a limpiar su caballo con él y se quedó manco, ¿no? Pues para que no ande ahí diciendo de cosas. Pero pues la verdad es que es una parte muy importante que creo que nos olvidamos que la Virgen se manifiesta en cada momento y que se manifiesta como nuestra madre. Y eso es lo bonito también de la Virgen, que cada uno de nosotros recibe de ella lo que va necesitando. Y creo que esta parte de hoy para mí es ese acoplamiento entre mi pasado indígena y mi religión que hoy profeso con tanta alegría, y que sé que en medio de esas dos historias es la Virgen la que me mantiene en la fe. Muchas gracias, Sor, por esta plática. Mucho gusto. Pues muchas gracias, Sor Lupita. Mañana continuamos con tu tema. Seguramente vamos a estar muy atentos porque la verdad tienes ese don de transmitir el amor a María. Que Dios te bendiga y la Virgen también. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana, Sor. Gracias, Sor. Muchas gracias, Sor. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Sor. Todos. A mañana. Muchas gracias.